Buenos días. A mí hoy el formato y los asistentes me resulta especialmente grato hacer su presentación, porque cuando empezamos con este sistema de intentar sacar conferencias los viernes y además incluso pues se discutió y se habló internamente con todas las direcciones, se pensaba y se quería que fueran cuestiones de debate, cuestiones polémicas, cuestiones que suscitaran discusión, enfrentamiento intelectual, porque lo que se supone que esta institución quiere es intentar siempre hacer las cosas lo mejor posible. Y para hacer las cosas lo mejor posible hay que saber qué está pasando fuera de nuestras paredes. El primer formato que hemos tenido, que ha funcionado bien, incluso creo que ha habido conferencias que sí realmente se pueden decir que son magistrales, pues fue un gran ponente que hablaba. Pero hoy empezamos un formato que, si va bien, lo queremos empezar cada vez a potenciar más, que es claramente una situación más abierta, una situación más de debate, de varios contertulios, de varias personas, de varios expertos, que nos indiquen cosas de su forma de ver, áreas que de forma directa o de forma indirecta a la Agencia Estatal de Meteorología pues la preocupan y desde luego pueden ser su futuro. Y hoy es uno de esos días donde primero pues traemos a esta persona que realmente se podría cualificar con algo tan importante para este país como es emprendedor, es decir, una persona que está emprendiendo cosas, que gracias a que las está emprendiendo está abriendo camino, y a su vez tenemos también a un gran experto, creo que al final no sé si uno o dos grandes expertos en Barcelona, donde nos van a dar también pues otra opinión en otra cuestión que bueno, pues a lo mejor a nivel de la casa y yo creo que incluso, no sé, a nivel de nuestros expertos, pues puede resultar contradictorio con nuestra posición, pero yo creo que me parece que no, que es esa figura de los observadores ciudadanos. Yo me gustaría que no solamente fuera una exposición por parte de ellos, sino que fueran lo suficientemente críticos y claros como para decir con absoluta sinceridad lo que piensan y lo que cuestionan de nuestro papel en la actualidad, porque, vuelvo a repetir, el formato es el de crítica constructiva, enfrentamiento ideológico y enriquecimiento realizativo. Es decir, la idea es que de aquí aprendamos cosas que nos hagan hacer las cosas mejor de lo que lo hacemos, porque lo que se supone es que queremos cada vez acertar más en el papel como servicio público o como unidad pública de cara al ciudadano. Entonces, está abierto el tema. Creo que el formato en general va a ser las exposiciones, pero luego lo más importante, y ahí os pediría que vamos a intentar, de luego yo si me tengo que escapar, pero la última parte no me gustaría perderla, es el contraste de opiniones, el contraste de pareceres, el debate ideológico, las preguntas y las réplicas, las contrarréplicas y las superréplicas, porque va a ser el punto donde vamos a intentar de alguna manera estas líneas de funcionamiento, líneas frontera de comportamiento a nivel de esta institución, pues que se empiecen a abrir. Javier, y yo no sé si estamos en conexión, sí, pues a nivel de Barcelona no sé si me escucháis. Sí, Bueno, pues si os parece, yo no quito más tiempo y os dejo ya que empecemos. Y la primera exposición es la de Javier. José María, entonces. Sí, era simplemente por presentar de manera breve a Javier. Javier, como señalaba nuestro presidente, es un emprendedor pata negra, que podríamos decir, es decir, alguien que inicia su camino tras graduarse en Ingeniería Agronómica en la Universidad Política de Madrid y luego en la Universidad Libre de Berlín, comienza trabajando en instituciones públicas de investigación y luego ya decide abordar el mundo de los emprendedores, que es un mundo complicado. Y actualmente está en la gestión de varias empresas con sede tanto en Madrid como en España como en Estados Unidos. Y de hecho nos ha hecho el favor de venir hoy por aquí antes de irse por un periodo prolongado me imagino que a controlar, a vigilar y a hacer negocios por allí, ¿no? Por Estados Unidos. También ha sido profesor de análisis y visualización de datos, que es uno de sus campos de especialidad, en un máster del Instituto de Empresas sobre análisis del cambio medioambiental global. Y entre sus líneas de experiencia, biodiversidad, datos geoespaciales, software libre, o software abierto, visualización de datos, incluso ciencia ciudadana, que es uno de los temas de los que nos va a hablar hoy. Y su mayor interés, que a lo mejor comparte con algunos de nuestros
máximos ejecutivos lo constituye la distribución y conservación de especies sobre la Tierra y cómo se puede apoyar a conservarlas mediante el uso de la tecnología y la colaboración en Internet. Así que cuando quieras, Javier, pues ahí tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Es todo un honor, de hecho, estar hoy aquí. Tengo que decir que aunque luego abramos la del discurso, seamos muy críticos, lo primero decir que para mí la EMET es una de mis instituciones favoritas. De hecho, yo creo que he aprendido muchísimo con todo lo que son los mapas del tiempo durante toda mi vida, ¿no? Viéndolos en la tele y luego viéndolos en otros formatos. Y bueno, pues yo creo que nos ha inspirado a muchos a interesarnos por el campo de la cartografía y luego también mucho quizá por el medio ambiente, diría yo incluso, ¿no? Voy a cambiar a la presentación que traía. A ver si vamos a dejarla. Y bueno, un poco a petición de José María, lo que he traído es una presentación con una serie de ideas de cosas que yo creo que están pasando actualmente en el campo sobre todo del geoespacial, de todo lo que tiene que ver con los datos geoespaciales y bueno, en las que nosotros hemos trabajado, un poco para abrir quizá esas líneas de debate luego, donde creemos que, bueno, qué cosas podría estar haciendo la EMET, que no está haciendo, cómo las está haciendo, y bueno, algunas de ellas pueden sonar un poco más críticas, en cualquier caso, espero que se entiendan de esa forma como son, creo, desde el respeto y sobre todo desde la admiración al trabajo que se hace en esta casa. Entonces, pues bueno, quizá un poco empezar primero contando ya, aunque con la presentación de José María tampoco me voy a alargar mucho más. Ahora mismo soy el CEO, el director de una empresa que se llama CartoDB, una empresa que desarrolla un software geoespacial para el análisis y la visualización de datos. Muchos de los mapas que vamos a ver hoy en mi presentación, pues están hechos realmente con nuestro software y bueno, pues eso es nuestro modelo de negocio. Normalmente yo estoy en Nueva York, como decía José María, estamos en marzo mañana y bueno, pues estoy normalmente a caballo entre los dos lugares. Desde el punto de vista emprendedor, si tenéis curiosidad, pues somos una empresa de en torno a unas 35 personas a día de hoy. La mayor parte de los ingenieros están aquí en Madrid, que es donde nació la empresa, pero la parte de comercialización se lleva en Estados Unidos, que es donde tenemos la mayoría de nuestros clientes. Entonces, pues bueno, por eso nos encontráis ahí. Tenemos una oficina en Nueva York y una más pequeñita y una oficina más grande, pues cerca aquí en Chamberí. Entonces, bueno, pues esto es nuestro producto, tenía un poco para hacer ese tipo de visualizaciones. Hay tres temas principalmente sobre los que se me había ocurrido un poco habláramos, aunque creo que la orientación ha sido muy hacia la ciencia ciudadana y los observatorios, digamos, por ciudadanos, pues hay otros dos temas que me parecían muy relevantes, hablando sobre el clima, el tiempo. Y bueno, uno de ellos es la revolución de lo que está pasando con respecto a la observación de la Tierra. Entonces, supongo que en este tipo de temas se tiene que hablar mucho aquí en la agencia. Y bueno, pues hay una serie de iniciativas que están ocurriendo que están cambiando de forma completa la manera en que trabajamos con datos de observación de la Tierra y las cosas que podemos hacer. Entonces, me parece interesante hablar de ellas y luego incluso si podemos discutir sobre qué posibilidades tenemos desde el punto de vista con la agencia de trabajar y colaborar en ellas. Luego, el crowdsourcing y la ciencia ciudadana, ya hemos hablado un poco más de ellos y bueno, pues os voy a contar sobre todo un par de proyectos en los que nosotros hemos trabajado que creo que pueden servir un poco para abrir el debate. Y finalmente, algo que está pasando actualmente, que es lo que llamamos la democratización de los mapas y la tecnología geoespacial. No sé si os habéis dado cuenta, pero los mapas están de moda. Últimamente hay mapas en todos lados. Hay una explosión en esta forma de visualización, pues debido a diferentes factores, y la gente cada vez entiende mejor los mapas. Esto es una gran oportunidad, yo creo, para la agencia. Es la manera en que comunicáis vuestro trabajo y la gente empieza a entender los mapas y empieza a entender mapas mucho más complejos, ¿no? Entonces también quiero hablar un poco de ello. Voy a intentar no alargarme mucho precisamente para abrir ese debate luego sobre estos temas, pero bueno, creo que las preguntas las vamos a hacer al final, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la parte de observación de la Tierra. Entonces, en la observación de la Tierra, cosas que están pasando actualmente que para mí son fascinantes. Volviendo quizá al punto anterior, desde mi punto de vista no hay un momento en la historia que ha sido tan emocionante trabajar con datos geoespaciales como ahora mismo. Todo lo que está pasando actualmente hace que trabajar en este sector sea posiblemente el mejor momento de su historia. Y eso a mí, por lo menos, no sé, me hace, bueno, me llena de ganas cuando voy al trabajo todas las mañanas porque creo que estamos definiendo lo que va a ser el futuro de esta industria en los próximos, posiblemente, 20, 30 años, ¿no? Entonces, pues bueno,
observación de la Tierra. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero que vamos a hablar, bueno, quería hablar un poco sobre Open Access, microsatélites. Vamos a empezar un poco por orden, con Open Access, sobre todo. Supongo que sabréis mucho también trabajáis con la Agencia Espacial Europea, la ESA. Hace poco ha lanzado un satélite que se llama Sentinel-1, que es parte de una constelación más grande que se llama Copernicus. Y quizá, aparte del gran avance que conlleva este tipo de nuevos sensores que tenemos en el espacio, quizá el mayor avance que conllevan es que la ESA, junto con la Unión Europea, que es en realidad la Comisión, que es el que, digamos, ha lanzado el proyecto y se lo ha dado a la ESA, ha declarado una política de libre acceso a los datos. Por primera vez, todos los datos que se van a recoger están disponibles de forma prácticamente inmediata y de libre acceso para uso no solamente científico, sino también comercial. O sea, es decir, una empresa como la nuestra puede utilizar los datos de un satélite de la ESA y empezar a sacar productos con ellos, ¿no? Esto es algo bastante revolucionario en este sector. Otro, obviamente, satélite público que está también cambiando mucho las cosas es el Landsat 8, también lanzado recientemente por la NASA, pero gestionado por el USGS. Y dándonos observación a una resolución ya bastante alta, totalmente libre, para el desarrollo de productos totalmente libres sobre sus datos, ¿no? Bueno, esa es una parte de lo que tenemos. Tenemos al sector público empujando muy fuerte con iniciativas de acceso abierto a toda esa información. Y luego a la vez tenemos empresas privadas, y esto a mí me parece apasionante, startups haciendo nuevas formas de acceso al espacio, con todo lo que es la revolución de los microsatélites, los nanosatélites. Esta es una empresa con la que nosotros somos partners, que se llama Planet Labs, que fabrica este tipo de satélites que son pues de un tamaño muy pequeño, con una filosofía totalmente diferente, una aproximación diferente al espacio. En vez de lanzar un satélite muy grande que cuesta mucho dinero y que se tarda mucho en desarrollar, lo que hacen ellos es lanzar satélites prácticamente cada 6 meses. Su objetivo es tener cientos de satélites en el espacio, más pequeños, que pueden fallar, pero sobre todo con una gran ventaja, que es, esto por ejemplo es una imagen de cómo sueltan los satélites desde la Estación Espacial Internacional, con una de las grandes desventajas, que es que al tener esas grandes constelaciones de satélites pueden tener altas resoluciones temporales. Realmente. Su objetivo es tener una visión de todo el planeta, inicialmente una imagen completa del planeta, una resolución de 5 metros cada día, de todo el planeta. Y luego de ahí ir bajando y tener una imagen de todo el planeta cada 6 horas. Ese tipo de observación de la Tierra con esa frecuencia temporal hasta ahora no existía. Y esto está abriendo un nuevo tipo de modelos de negocio, nuevas ideas, nuevas investigaciones que hasta ahora no existían. También muy interesante es la tecnología, el desarrollo que está ocurriendo en este sector, ¿no? Por ejemplo, son imágenes de MODIS, es uno de los satélites, tenéis ya bastante, o sea, funciona de forma global, nos da una imagen global de todos los días. Quizá algo muy, muy interesante aquí es que esta imagen que estáis viendo aquí, por ejemplo, es una imagen de ayer. De hecho, si ahora me conectara online, podría hacer un mapa con la imagen de MODIS que tengo hoy. Y ese acceso, prácticamente en tiempo real, que vosotros entiendo que podéis estar acostumbrados trabajando con satélites meteorológicos, es totalmente nuevo en observación de la Tierra. Que una empresa como la nuestra tenga acceso a este tipo de imágenes prácticamente en tiempo real está abriendo posibilidades que hasta ahora no eran posibles. Bueno, pues por ejemplo, este es un mapa de uno de los lagos, de los grandes lagos, pues poder ver, hacer un mapa con un mapa de base, no como el de Google Maps, que todo es perfecto, todo es gris, todo es verde y no hay nubes en nada en ningún sitio, a poder ver un mapa de cómo está el lago a día de hoy y poder poner, las rutas marítimas con respecto a la cantidad de hielo que hay en el lago, etcétera. Esto es nuevo, ¿no? Entonces, para mí eso también es muy interesante, ¿no? Porque creo que me utilizo mucho este slide sobre todo para hablar, hablaba de la precisión de los modelos meteorológicos, ¿no? El salto posiblemente que se ha dado tanto en estos años. No me siento capacitado en esta casa precisamente a hablar de ello, pero bueno, algo sí que es muy claro, es el salto tan gigante que se ha pegado por lo menos en los modos de visualización. O sea, pensar un mapa de estos prácticamente de Europa entero así para representar, pues es algo que ya... Entonces, esto es algo que yo creo que estamos en el mismo momento ahora mismo. Con los cambios, en la tecnología en observación de la Tierra, vamos a pegar un salto totalmente de precisión. Bueno,
El otro tema segundo tema que quería hablar es sobre el tema del crowdsourcing y la ciencia ciudadana. Creo que sabéis bastante ya del tema, con lo cual no voy a entrar mucho y precisamente en proyectos sobre meteorología o el tiempo, más que nada porque no hemos trabajado en ellos. Bueno, algunos de ellos tenemos, y espero que la siguiente presentación hable un poco más de ellos. Pero bueno, os quiero comentar un par de proyectos que me parecen muy relevantes y que también creo que pueden inspirar mucho la forma en que se están haciendo las cosas. No sé, ¿cuánta gente de aquí conoce OpenStreetMap? Bueno, unos cuantos. Bueno, sí. Bueno, pues OpenStreetMap, para los que no los conozcáis, es la Wikipedia de los mapas. Es una base de datos totalmente libre donde cualquiera puede ir y editar el mapa. Puede cambiarlo, puede modificarlo, puede completarlo, puede actualizarlo. Y esos datos pasan a estar totalmente libres. Para los que trabajamos con datos geoespaciales, esto es un gran avance. Hasta hace poco tiempo, las únicas formas de hacer un mapa eran, sobre todo en muchas ciudades o en países, era comprando datos a empresas privadas que los comercializaban a unos precios muy altos. Ahora, el precio, digamos, de acceso a esta información se ha reducido a prácticamente cero. Y esto es algo que se ha conseguido con... Bueno, ahora mismo ya millones de voluntarios editando de forma colaborativa un mapa global, ¿vale? Esto es, por ejemplo, las ediciones hechas durante el año 2012, es un mapa representando sencillamente cómo durante el tiempo se van editando en diferentes partes del mundo. Pero, sobre todo, esto tiene el efecto de... no es una empresa conduciendo coches por el mundo obteniendo dónde están las calles. Estamos hablando de millones de voluntarios trazando imágenes en los sitios más remotos del mundo. Esto, por ejemplo, es muy interesante en África, sitios donde comercialmente no ha sido interesante, digamos, crear mapas porque no había un interés comercial para adquirirlos. Ahora mismo los voluntarios están creando esos mapas y están completando ese mapa global, ¿no? Y esto está cambiando no solamente la forma en que tenemos acceso a los datos, sino también la forma en que pensamos en recolectarlos. Otro proyecto, quizá ya más relacionado con clima, bueno, seguro más que relacionado con clima, en el que sí que hemos trabajado, se llama All Weather. Vale, creo que lo tenía un poco aquí. Se me ha cambiado el slide. All Weather es una plataforma de Citizen Science que creamos hace ya prácticamente 3 años, ¿vale? Entonces, el objetivo del proyecto era conseguir el primer mapa del clima hace 100 años en los océanos. Obviamente, hace 100 años no teníamos sensores en los océanos, no era tan común, entonces no tenemos registros de cómo era el clima hace 100 años. Entonces, ¿qué es la idea del proyecto? Lo que queremos obtener con él es conseguir, utilizando los datos de los barcos que estaban navegando, en este caso de la Armada inglesa, y con sus registros de los diarios de a bordo, poder crear el primer dataset disponible de cómo era, bueno, pues variables como, pues eso, la temperatura del océano, la temperatura del aire, la presión atmosférica, etcétera. ¿Cómo funciona? Esto es un diario de a bordo en uno de esos barcos, ¿no? El capitán todos los días, bueno, capitán o su ayudante, todos los días tiene que llevar un registro de la localización del barco y también, pues, de variables, pues, como digo, de la temperatura, de la presión atmosférica y luego notas como pueden ser, pues, si ha habido algún problema en el barco, etcétera. Toda esta información está obviamente escrita a mano y no estaba accesible. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pedirle a miles y miles de voluntarios que nos ayudaran a transcribir esa información, a leer esos diarios de a bordo y con ello, básicamente a través de una interfaz, obtener, pues, por ejemplo, la latitud, la longitud, la fecha. Con esto ya sabemos la posición en un momento determinado y luego las mediciones que hacían en esos barcos, ¿no? También les preguntamos que cojan las anotaciones y con esto, pues bueno, lo que llamamos gamificándolo, bueno, no sé cómo decirlo en español, pero básicamente buscando una manera de alentar a la gente. Lo que hacíamos era que cuanto más digitalizabas, más posibilidades tenías de convertirte en el capitán del barco, ¿vale? Es un juego donde la gente, cuanto más participa, pues más se siente parte del proyecto. Y esto funcionaba espectacularmente. Había gente que, o sea, para convertirse en un capitán de un barco tenías que digitalizar 600 de estas páginas. Y había gente que era capitán de más de 10 barcos. O sea, la cantidad de tiempo que puede llegar a dedicar una persona es espectacular, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué conseguimos? En menos de un año, con más de 24.000 voluntarios, teníamos ya más de, bueno, creo que de hecho finalmente de un año se transcribieron todos los diarios de a bordo que teníamos. ¿Cómo funciona? Esto no lo he explicado antes. Obviamente no nos podemos fiar de una persona que está transcribiendo esta página. Lo que hacemos es la misma página, pedimos que la transcriban 3 personas diferentes, ¿vale? Y entonces, al comprobar si han escrito lo mismo, es que es lo que estaba escrito en el papel. Y de esa forma hacemos el quality, ¿no? Entonces, por ese 1.000.000 de páginas que tuvimos que transcribir, en realidad, como mínimo, fueron 3 millones de páginas las que se transcribieron y se utilizaron para hacer quality check. En realidad se hacen muchas más. Creo que llegamos a hacer 6 millones, porque a veces si 2 personas no están de acuerdo, si 3 personas no están de acuerdo, se pregunta una cuarta y una quinta hasta que llegamos a saturar y ya sabemos que o no es posible leerlo o sencillamente pues alguien se equivocó, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, otro tipo de proyecto que me parece muy interesante, un poco rápido aquí, es utilizar Twitter como sensor, ¿no? Esto que estáis viendo aquí es una visualización de tweets mencionando la palabra amanecer a lo largo de un día, ¿no? Entonces, cosas como podéis ver en la animación, pues cuando llega a Estados Unidos podéis ver la línea perfectamente de cómo cuando está amaneciendo la gente habla sobre el amanecer, ¿no? Esto no deja de ser más que una demostración del poder, digamos, que tienen ahora mismo las redes sociales como sensores de la realidad. Otro caso de este tipo, lo tengo después, perdonad. Luego lo vemos. Tengo otro mapa precisamente hablando sobre tormentas. Una tormenta en Estados Unidos y podemos ver cómo la nube de tweets de gente hablando sobre el tiempo se desplaza junto con la tormenta, ¿no? Luego os lo enseño. Entonces, pues bueno, también me parece muy interesante. Otra forma también de involucrar, ¿no? Con el ciudadano. Por último, la última pieza de la que quería hablar es la democratización de los mapas y la tecnología geoespacial, ¿no? Entonces, y en esto, bueno, como decía José María, estuvimos hablando sobre todo en el tema digamos, en el contexto del programa GEOS y, bueno, un poco de accesibilidad de los datos de observación de la Tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá algunas reflexiones al respecto que creo que pueden ser interesantes. Ahora mismo estamos viendo, como decía, un auge sin precedentes de la cantidad de mapas que se están publicando en Internet. Ya no solamente los expertos, los cartógrafos, los expertos en sistemas de información geográfica hacen mapas. Cada vez los mapas están al alcance de un número de personas más grandes. Nosotros decimos que igual que no existen departamentos de Excel dentro de una empresa, dentro de una organización, pues tampoco necesariamente debe haber un departamento de mapas, pero todavía lo hay. Pero esto está cambiando muy rápidamente, ¿no? Y lo vemos en la cantidad de mapas que podemos encontrar en Internet a día de hoy, creados por periodistas, por profesionales que no tienen esa experiencia, ¿no? En el sector, lo que se llamaríamos. Por ejemplo, es un mapa que me parece muy curioso sobre las procesiones en León. Era un mapa para demostrar que en Semana Santa es prácticamente imposible no cruzarse con una procesión en León. Entonces me parecía bastante curioso. Entonces, pero bueno, una de las cosas que nos encontramos, y aquí sí que es el contacto, digamos, con la agencia, es que cada vez hay más necesidad de acceder a los datos para hacer esos mapas. Y ya los usuarios de esos datos no son necesariamente expertos en sistemas de información geográfica. Pueden ser desde desarrolladores a gente que está haciendo inteligencia de negocio. Te encuentras a incluso periodistas que quieren hacer un mapa para ponerlo en el periódico sobre la próxima tormenta, ¿no? Entonces, cada vez nos encontramos con que hay más demanda en la cantidad de datos. Pero, sin embargo, la forma en que estamos publicando esos datos, desde mi punto de vista, tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, entramos en el mundo de lo que llamamos de los portales de datos. Entonces, pues bueno, nos encontramos, pues no he querido poner ningún ejemplo local para no ofender a nadie, pero supongo que muchos habréis visto este tipo de portales de datos, ¿no? Para acceder a la información. Portales que parecen más bien sistemas de información geográficos llevados a la web, donde básicamente, pues si conocéis, pues es como el ArcGIS, pero en la web, ¿no? Y entonces, muchas veces puedes visualizar los datos, pero llegar a descargárselos realmente es un auténtico problema. Un caso paradigmático para mí es el portal Inspire, que se supone es el sumum de la interoperabilidad de los datos geoespaciales en Europa, donde se tienen que juntar, digamos, todos los
digamos, los institutos geográficos nacionales y supongo que también la agencia de meteorología, ¿no? Pues si vas al portal de Inspire, intentas encontrar buscamos cosas como el tiempo, o cuáles son las provincias en España o los ayuntamientos, es prácticamente imposible. Realmente lo hacen muy complicado, ¿no? Entonces, nos encontramos con que hacer una búsqueda te vuelve una cantidad de conceptos que la mayor parte de la gente no entiende. Y esto para mí se resume en que básicamente la mayor parte de los portales están intentando satisfacer a demasiada gente a la vez, ¿no? Intentan, por un lado, satisfacer al usuario profesional de sistemas de información geográfica. Intentan satisfacer a científicos, a gente que tiene que tomar decisiones, al público general. Estos son los tipos de roles que normalmente cualquiera que está diseñando un portal dice yo tengo que cubrir a todo este tipo de usuarios, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que cuando realizas un portal para todos ellos a la vez, al final nadie está contento, nadie encuentra la herramienta según con lo que necesita. Y esto con lo que terminamos es con portales que son menos accesibles que muchas veces que la forma más sencilla de publicar los datos, que para mí muchas veces es ponerlo sencillamente de forma directa. Y aquí os voy a enseñar algunos casos, ¿no? de proyectos, digamos, libres con una filosofía diferente. Natural Earth Data es una página web donde puedes descargar datos geoespaciales, pues como los ríos del mundo, bueno, pues unos datasets que son, digamos, muy comunes. La manera en que lo tienes para descargarlo, siempre a un clic de distancia. No tengo que hacer una búsqueda, no, sencillamente hago clic y me descargo un save file, ¿vale? Esto que parece que ahora está un poco moderno, pues resulta que sigue siendo lo más interoperable, o lo más accesible, ¿no? Otro tipo de proyectos que nos encontramos es, pues por ejemplo, cuando estás descargando tu imagen de satélite. En vez de un explorador donde puedo buscar y puedo llegar a filtrar la información, muchas veces sencillamente poner enlaces de descarga masiva es mucho más útil, ¿no? Y esto es lo que vemos muchas veces el problema, y es que nos encontramos con portales de este tipo que intentan llegar demasiado lejos sin solucionar el primer problema, que es el acceso a los datos de forma sencilla. Y esto crea mucha frustración en muchos de los usuarios, y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta cuando se están desarrollando este tipo de portales. Otras veces, sencillamente, la cantidad de datos que se está trabajando es demasiado grande, ¿no? Y esto también suele chocar muchas veces, pues por ejemplo, este es el portal de datos de Sentinel, del nuevo satélite de la ESA. Buscar datos en este portal y descargárselos, os digo, realmente es una tarea bastante complicada. Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos con ello? Que si buscas estos datos utilizando esta interfaz, si luego quieres hacer un análisis, descargarme cada imagen a lo mejor son 10 gigas de descarga. Si me quiero descargar toda España o me quiero descargar una porción grande, digamos, de estos datos, estamos hablando ya de terabytes, incluso posiblemente en un año de petabytes, ¿vale? Obviamente yo no puedo descargarme petabytes de información a mi ordenador para luego hacer un análisis y hacer un producto sobre ello. En este caso, una empresa como la nuestra, lo que le vendría muy bien sería que esos datos estuvieran donde los vamos a utilizar. Y a mucha gente no le gusta oírlo, pero sinceramente lo mejor que podría hacer, por ejemplo, la ESA es coger su información y ponerla en Amazon. ¿Por qué? Porque en Amazon Web Services es donde luego nosotros procesamos la información, ¿no? Entonces hay que llevar los datos al cloud, a los cloud donde realmente se utiliza la información. Eso que a mucha gente le da mucho miedo porque es la pérdida de control sobre sus datos, pues en realidad posibilita que empresas como nosotros puedan tener acceso. O sea, si no llegamos a la situación que he oído en la Agencia Espacial Europea, de la manera más eficiente de descargar datos es poniendo tu propia antena en tu tejado. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces pensar, ¿no? Cuando realmente es mucha la cantidad de información, hay que ponerla disponible allí donde va a ser utilizada. Por último, un pequeño análisis sobre quizá una forma de aliviar este tipo de problemas es el romper el concepto de los portales de datos, ¿no? O sea, cómo no hacer un portal de datos que intenta satisfacer a todo el mundo, sino pensar en cuáles son los productos y cuáles son los... Cuando definimos un producto, definimos desde el data product, que sería los datos que genera un análisis, un procesamiento, a cómo lo va a utilizar la gente. Y todo eso conjunto... utilizarlo dentro de una interfaz, dentro de una aplicación específica para ese caso de uso. Este es un caso de uso, por ejemplo, para el cálculo de áreas, la cantidad de carbono que está contenida por bosques en diferentes áreas, ¿no? Esto es desde el punto de vista de un sistema de información geográfica, sería un geoprocesamiento sencillo, pero que la mayor parte de los usuarios no sabe hacer por su cuenta.
si pusiéramos si pensáramos más bien cada producto, cómo puede ser utilizado y creáramos interfaces particulares para ellos, creando estos data products, posiblemente llegaríamos a un nivel más de accesibilidad, donde más usuarios podrían hacer uso de esos datos y de esos análisis. Esta es una idea que también quería soltar y que nosotros estamos experimentando mucho con ella. Finalmente, como un poco de resumen, ya voy a enredar más, es muy importante pensar en el producto final, para quién estamos desarrollando cada producto y cuál es la manera más efectiva de hacerla. No intentar contentar a todos tus usuarios a la vez con un solo interfaz. Eso es prácticamente imposible, no funciona. Entonces, si tenéis ese tipo de retos, y la agencia yo sé que tiene muchos productos que están disponibles, el pensar en cómo pueden hacerse de una forma que sean más accesibles, no solamente desde la descarga, sino también para que puedan ser accesibles a otro tipo de usuarios que no son posiblemente con los que normalmente trabajáis. Y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Cambiamos en... Muchas gracias, Javier. Yo creo que había muchas ideas y que luego tendremos la ocasión de debatirlas o de compartirlas, tal vez, porque en algunas cosas la verdad es que estamos más próximos de lo que parece. En otras igual no, pero en muchas compartimos posiblemente visiones. Vamos a pasar ahora a la presentación desde Barcelona, pero inicialmente vamos a proyectar un vídeo. Entonces, mientras se va cargando el vídeo o se va haciendo el vídeo, yo voy a presentar a los ponentes de Barcelona. En Barcelona tenemos a dos ponentes que representan al CREAL, el Centro de Investigación en Epidemiología, vaya, no lo dije bien, ambiental. Uno de ellos es Thomas Cole-Hunter, que es australiano y, bueno, pues estudió en la Universidad de Queensland una licenciatura en microbiología, patología y fisiología, y luego también se doctoró en salud ambiental en una universidad. ¿Por qué está aquí? Pues porque participa como investigador en un proyecto que se llama CitySense, que forma parte a su vez de una constelación de proyectos que promueve la Comisión Europea ha financiado a través del 7º programa marco, como posible contribución también de la Unión Europea a GEOS, al sistema mundial de sistemas de observación de la Tierra, que se llama Citizen Observatories, observatorios ciudadanos. El proyecto CitySense nos lo van a presentar ellos, pero está liderado realmente por el Instituto Noruego de Investigación del Aire y se compone a su vez de varios proyectos piloto, algunos de los cuales se desarrollan en España, concretamente dos, uno en Barcelona, que es el que nos explicarán con mayor detalle, y otro en Vitoria. Y le acompañará en la presentación Tania Martínez, que es técnico de investigación del mismo centro, del CREAF, que es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Illes Balears y que colabora también en proyectos como CitySense, además de que ambos están también vinculados a unos proyectos muy apetitosos en este momento que se llaman tapas y pasta. A esta hora del día los he mencionado al final por no despertar el hambre, ¿no? Pero bueno, que tienen que ver con movilidad, con efectos en la salud, de las condiciones ambientales, con actividades deportivas, etcétera, que es un poco también una de las posibles aplicaciones de CitySense. Yo no sé si el vídeo está listo. Veríamos primero el vídeo y después ya daríamos paso a Barcelona. Si desde el control nos pueden poner... Ahí está. System of Systems, or GEOS, gathers information from around the globe using space-based, airborne, marine, and terrestrial monitoring systems. Recent technological innovations funded by the European Commission now make it possible for citizens to participate actively in collecting data and monitoring their environment. To explain the idea of citizens' observatories, we can look at any modern European city. Air pollution is a real problem, and most cities can only afford a small number of fixed measuring points. These give accurate but limited data coverage. Now imagine we could have numerous smaller measuring stations with individuals gathering data in real time.
These mobile monitors, which in the near future will become smaller and easier to carry, can give us a more complete picture of air quality. This is made possible by the miniaturization of sensors combined with the transmission capacities of modern smartphones. Citizens will not only be helping to collect data, they will also get something useful in return. Real-time pollution maps, for example, could indicate alternative travel routes, helping cyclists to avoid heavily polluted zones. So the aim of citizens is to empower people in environmental decision making, to give them new tools to assess their environment, bring them together in a citizens observatory where they can discuss with other people about air pollution issues and try to influence decision making. Odors can be a real nuisance. They're hard to measure objectively and so cannot be regulated like other pollutants. Information from the citizens are important because odor is a perception, it's not just a physical quantity, so we have to try to quantify the perception of the odors by the citizens. First, a number of e-noses are being set up around the factory. The e-noses are linked to an odor dispersion model. Neighbouring citizens make an important contribution by inputting their own perceptions of odors via tablet, smartphone, or internet. Information provided by the citizens will be checked and verified with the other data. Both the public authorities and the industry source will have a better base for informed local action. European businesses can use these innovations to generate services to citizens, industry and governments, creating both wealth and job opportunities. Citizens can benefit not only from the mitigation of the odor nuisance, but also from having an active role in environmental governance. People have always been interested in observing their surroundings. Whereas observation satellites and in-situ measuring stations are set up to monitor vast areas of ocean and coastlines, this could now be complemented with numerous smaller observations carried out by citizens. The widespread use of smartphones and the internet makes this possible. Simple apps will enable individuals to assess the transparency, color, and fluorescence of seawater. These three parameters tell you a lot about the oceans, particularly when you have the three together in one place and in many, many places, which is where citizens come in. Citizen science, the idea of the public getting involved in environmental monitoring is really important because it's not possible for government agencies to cover the kind of area and get the level of monitoring that you need. The citizen-sourced data will automatically be uploaded to the internet, archived, processed, and finally made available through a mobile application or web page. The citizen suddenly has this "I can do it" attitude and wants to contribute and wants to be taken serious. The European Union is funding several pilot citizens' observatory initiatives. It's crucial that the data collected by citizens are made freely and openly available and accessible through the GEOS. Individuals will be recruited to play the role of observers through existing community groups and NGOs, schools, and local authorities, plus word of mouth. Knowing that they will have greater influence over the development of their locality will give people a real incentive to become active citizen observers. Muy bien, pues creo que ha sido bastante clarito sobre la posibilidad de involucrar a los ciudadanos que conocemos bien en esta casa, porque desde hace muchos años tenemos observadores voluntarios, colaboradores voluntarios y recientemente tenemos también el proyecto SINOVAS de observación de fenómenos atmosféricos singulares. Y bueno, vamos a dar paso entonces a la presentación desde Barcelona. Olvidé decir que Tomás es un gran ciclista también, como creo que se ha podido comprobar, y les damos paso para que nos hagan la presentación de su parte. Adelante. Adelante. Bueno, como ha contado José María, soy Tom, un investigador del CRIAL. Nací en Australia y desafortunadamente me enseñaban japonés en vez de español y por lo tanto voy a ponerse en las buenas manos de Tania.
Hola, buenos días. Bueno, pues el vídeo ya lo ha dicho todo, pero voy a intentar explicarles un poquito más qué hacemos aquí en CREAD, en Barcelona. ¿Vale? Ya creo que todos saben de qué se trata. Los observatorios ciudadanos son comunidades de ciudadanos que a través de soluciones tecnológicas intentan recopilar datos e intentar participar más en la comunidad. Y con estos observatorios se complementan los sistemas de observación y monitoreo que tenemos del medio ambiente, y también se intenta mejorar la toma de decisiones a nivel local. Es importante en estos observatorios la democracia participativa, el empoderamiento ciudadano y la sensibilización en cuanto al problema que les ocupa. Ya como he hecho un poco de búsqueda en Internet, he visto que tenéis este programa en AEMET con ciudadanos que os ayudan a recopilar observaciones singulares, y como anteriormente José ha puesto también otras aplicaciones web sobre ayuda ciudadana, hay muchas alrededor del mundo, y las nuevas redes sociales también nos ayudan a enfocarnos el uso de los datos que le podemos dar a los datos que recopilamos, como por ejemplo aquí estudian cómo afecta las condiciones meteorológicas al mood, ¿cómo se dice en castellano? Al estado de ánimo, sí, perdón. Y nada, también me fijé mucho en este proyecto que me gustó mucho. Ha sido casualidad, no lo sabía que ellos participaban, pero muy curioso utilizar la información pasada. En el 7º programa marco, como antes ha dicho José María, está enfocado en los observatorios ciudadanos, en el uso de las móviles y conseguir una gran información. Y los proyectos que están en este 7º programa marco son el CITCLOPS, el COPWeb, Omniscience y el WeScienceSite y el Citizens, que 3 de ellos ya habéis visto en el vídeo de qué tratan. Y no voy a explicar el GEOS porque me parece ya redundar en el tema, todos lo conocéis. CITCLOPS, como habéis visto en el vídeo, es un proyecto que trata sobre monitorear las características del agua, de su color, de la transparencia, de la fluorescencia, de una forma local, a través de los dispositivos móviles que tenemos todos a nuestro alcance, y de alguna manera llegar tanto a ciudadanos como a las autoridades locales. Este sería un poco el esquema general de este proyecto, este en particular, y en general todos comparten lo mismo: es la creación de datos, transferirlos a un servidor, compartirlos, generar información nueva, estudiarla y luego revertirla otra vez al público y a los que toman las decisiones. Siempre son aplicaciones sencillas, y de lo que trata es eso, de involucrar al ciudadano en el monitoreo y en la recopilación. Después este otro proyecto, que es el COPWeb, en este está involucrada también la UNESCO y la Reserva de la Biosfera, y en la que se pide a los ciudadanos que tomen parte en la recopilación de datos de donde viven. Son ciudadanos que viven en estas reservas, y se pueden conseguir muchos datos a través de los dispositivos móviles y datos espaciales para hacer mapas, que es lo que antes nos ha explicado el compañero. El programa Omniscience, que es sobre el olor, que ya habéis visto lo mismo, que los ciudadanos anotan qué percepción tienen y qué aceptación tienen sobre el olor en ese momento, y con esos datos se crean modelos de dispersión del olor de una manera transparente y rápida. Y de esta manera, pues lo mismo, llegar a ver si las autoridades locales toman más información también sobre este problema que afecta a algunas poblaciones. El otro de los proyectos es el WeScienceSite, que en este caso lo que trata de estudiar es el sistema del ciclo del agua, sobre todo enfocado a los riesgos de inundaciones. Se trata, como veis, de tomar datos antes de las inundaciones, durante, con unas simples fotos, y de esta manera localmente obtener una cantidad muy grande de información
para poder conocer, prever estos problemas. Y por último, el programa en el que nosotros estamos involucrados, que es el Citizens, que trata sobre el desarrollo de observatorios ciudadanos basados en sensores para la mejora de la calidad del aire en las ciudades. Es un programa que dura 4 años y este es nuestro presupuesto, a ver si lo usamos bien, y en este momento estamos en la mitad del proyecto. Estos son todos nuestros colaboradores. Tenemos sobre todo en Europa y también Australia, Corea del Sur y Israel. Y Barcelona se ocupa está involucrada en el primer Work Package, en el primer grupo de trabajo, que es cómo están estructurados los programas europeos, es sobre calidad del aire en las ciudades. Como decía, estamos ya casi en la mitad del proyecto, hemos acabado la fase piloto, a ver si comenzamos ya la fase en serio. ¿Y por qué Citizens? Bueno, pues en Citizens sabemos que nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida está directamente relacionada con la calidad del aire que nos rodea. Y la sensibilidad a la polución es diferente de una persona a otra y afecta diferente. Seas una persona asmática, tengas algún problema de respiración, seas niño, adulto. La exposición a esta polución depende también de la actividad, del nivel de actividad que realices en ese momento en la zona contaminada. Y la polución es un gas, no es homogéneo, va cambiando a lo largo del día, a lo largo de las estaciones, y es difícil de medir. La información que hay sobre calidad del aire no es personalizada, es a nivel general. Y no es fácil acceder a esta información. Cada vez es más fácil llegar a ella, pero siempre ha sido un poco complicado. Y la mayoría de las ciudades de Europa tenemos un problema en cuanto a niveles de calidad del aire. Siempre hay algún punto en el que superamos los niveles permitidos. Y sabiendo esto, también nos preguntamos ¿por qué los ciudadanos no están preocupados sobre la calidad del aire? ¿Es porque no saben cuánto contaminado está el aire en el que viven? ¿No saben las consecuencias para la salud que tiene esta polución? ¿O es que los medios de comunicación no prestan demasiada atención a este problema? Eso no lo sabemos. ¿Y qué pasaría si estos ciudadanos pudieran medir esta polución? Bueno, es una pregunta que nos gustaría conocer al final del proyecto. ¿Y qué pasaría si ellos se vuelven más proactivos en evitar estas áreas contaminadas? Si ellos, sabiendo la polución que hay, pedirían por cambios a los políticos, no sabemos qué pasaría. Por eso los objetivos de Citizens es dotar a los observatorios ciudadanos de un gobierno que conozcan el ambiente en el que se mueven, de que puedan apoyar e influir en la toma de decisiones y en general contribuir al sistema GEOS, que es el sistema de sistemas. Y el proyecto intentará aumentar la conciencia ambiental a los ciudadanos, que a mí particularmente me parece la parte más difícil de este proyecto, que es el involucrar a los ciudadanos y que quieran involucrarse, y consecuentemente que toman decisiones sobre su ambiente y básicamente eso, que tomen decisiones sobre el ambiente, que participen en su decisión, en sus leyes. El proyecto Citizen se basa en las plataformas tecnológicas para la distribución de los datos de monitoreo, en las tecnologías de información, de la comunicación y en la participación de la sociedad. Y Barcelona en particular, el caso estudio que se lleva aquí, es la combinación de la exposición y la salud relacionados con la calidad del aire. Este es un esquema del concepto de Citizens, los sensores por un lado, la plataforma donde se vuelcan todos los datos que se generan, y el destinatario, crear unos productos para nuestros usuarios, que serían los ciudadanos en particular y las autoridades. Como decía antes, son 4 años y ya estamos aquí
en la mitad del proyecto. Y los sensores con los que trabajamos son estos. Tenemos sensores estáticos y sensores portátiles personales que constan de microsensores de bajo coste, que es algo importante para que lleguen a todos los ciudadanos. Y también entran en juego los teléfonos móviles, que serían la base de comunicación de estos datos. En este momento en Barcelona planeamos colocar los sensores estáticos en estos puntos. Aquí he usado Google Earth para hacer el mapa. Los sensores estáticos tenemos el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, el ozono, la particular matter, aire, presión y temperatura, y ruido también. En un futuro próximo podremos medir el ruido. Tenemos 25 y a partir de estos 25 podremos crear un mapa de modelo de contaminación. Si hay algún interesado en participar en Barcelona o conozca a alguien que quiera participar, estamos abiertos a su participación, por favor. Y este es el sensor portátil, que es más pequeño, por lo tanto mide menos contaminantes, NO2, el ozono y el monóxido de carbono, temperatura y humedad, que se conecta, lo que queremos conseguir es que a partir de todos los datos generar mapas de este estilo visual, que se vea bien la ciudad, los niveles, y desde ahí los usuarios puedan consultar estos mapas y se les pueda indicar cuáles son las mejores opciones, las menos contaminadas, las más, que ellos luego tomen la decisión de usar los datos como les parezca oportuno. Este es otro mapa generado por un trabajo que hicimos en CREAL, que aparte de la polución la relacionábamos con la actividad física. Las líneas azules marcan el nivel de actividad de una persona que ha hecho este recorrido este día en la ciudad de Barcelona. Y lo que es interesante aquí remarcar es que aquí tenemos una exposición real y personal, que es algo muy difícil de conseguir. Por eso, esto es un resumen de todo lo que tenemos. Tenemos la polución, tenemos la variación temporal a lo largo del día, tenemos, gracias a los móviles, la posición de esta persona y su actividad física, su nivel de actividad, y por lo tanto podemos conocer los niveles de calidad del aire y su actividad física, y remarcar otra vez la dosis inhalada, la exposición personal que tenemos a estos contaminantes. Y para terminar, unas preguntas abiertas de qué les parece a ustedes, por qué no hay más estudios de este tipo, si podrían hacerse más, si encuentran alguna fortaleza o debilidad en este estudio, o si hay alguna amenaza o alguna oportunidad de mejorar. Y mi pregunta personal es cómo se puede llegar más y mejor a los ciudadanos. A ver si podrían ayudarme a conseguir más participación. Y nada más, me he dado prisa porque tenemos otro compañero aquí que igual quiere presentar su proyecto y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Sí, desde Madrid muchas gracias a Tom Britannia. Le damos un aplauso. Cuando planteamos la jornada y ya estaba cerrada, pues en una reunión de GEOS precisamente tuve la oportunidad de encontrarme con Joan Massó, que es un investigador también del CREAF, que es otro instituto catalán, radicado en Barcelona también, Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, que me pidió la oportunidad de presentar de manera muy breve un proyecto que les acaban de financiar desde la FECIT, y que tiene mucho que ver con nuestras propias actividades, porque se trata de observaciones fenológicas. Entonces, me pidió la oportunidad de una pequeña ventanita de tiempo para presentarlo y luego ya pasamos de manera directa al coloquio. Así que, Joan, cuando quieras. No os estamos viendo las caras, lo siento, luego a ver si en el coloquio podemos veros. En este momento, claro, las presentaciones no permiten verlas, permitirían quizá, pero se vería muy pequeñito. Adelante, Joan. Muchas gracias por explicar tan amablemente que me he colado en esta sesión.
la verdad es que me interesó tal como expones, es algo que siempre hemos tenido sensibilidad, pero ahora hemos conseguido un proyecto CSIC llamado Fenodato, que voy a explicar muy rápidamente. Muy probablemente esto no es necesario para la audiencia en cuestión, pero en cualquier caso la fenología es la ciencia que estudia el ciclo de vida de los seres vivos y cómo estos seres están relacionados con las variaciones estacionales e internombrales del clima. Entonces, el corazón de la fenología son las observaciones fenológicas, ¿no? Que son, por ejemplo, fechas de floración de determinadas especies de plantas o ciclos migratorios de las aves. Debido a su naturaleza, estas observaciones no pueden ser realizadas en muchos casos por sensores automáticos, sino que necesitamos de observadores, personas, que realicen pues cuidadosas observaciones periódicas, que en realidad son relativamente fáciles de hacer, en el sentido de que son anotaciones relativamente breves y que el proyecto quiere facilitarles. Entonces se nos ocurrió pues cómo podríamos utilizar Twitter sencillamente para tuitear informaciones fenológicas. Y eso conecta con la primera presentación que hemos visto de tuitear amanecer, pero en este caso pues lo queremos hacer de una manera más sistemática, dando unas pequeñas directrices para que luego pues sea fácil hacer el data mining y podamos extraer esos tweets con facilidad. Entonces, bueno, una tontería será pues recomendar que la palabra slash, o sea, comodín fenodato, sea introducida en el tweet y tal. Luego también queremos hacer un sistema de validación de esos datos y para ello pensamos en una filosofía de un juego para plataformas móviles donde los jugadores deban identificar especies y fenofases y de este modo podamos saber tener un control de calidad. Porque eso es muy importante de cara a las observaciones de los ciudadanos. Quizá no tanto si los sensores son automáticos, como los que han mostrado aquí en el CREAL, pero cuando sus contribuciones son más basadas en su experiencia o en su entendimiento, como puede ser el caso que hemos visto del olor, pues en este caso sí que un control de calidad pues nos puede ir muy bien para aumentar la confianza en esos datos. Bueno, evidentemente pues habrá una necesidad de una difusión para que la gente conozca la plataforma. Ya he explicado muy brevemente pues que habrá unos tweets, estos tweets serán recolectados directamente por Twitter, habrá un proceso de data mining, luego eso creará una base de datos fenológica que es realmente lo que va a poder ser mapeable y usado a nivel general. Es un proyecto que nos han concedido solo hace 15 días, por eso nos hace mucha ilusión, por eso me he colado aquí para explicarlo, porque no podía contenerme. Y esto va a empezar a mitad del año que viene, durará un año, por tanto tenemos que ir rápido. El impacto esperado pues es fomentar la participación ciudadana, proporcionar herramientas sencillas e intuitivas para estimular la participación de redes sociales, etcétera. Contribuir a aumentar el número de observaciones fenológicas y difundir la metodología científica en la sociedad. Ahí está el equipo de las personas que van a trabajar en esto y, bueno, pues es especialmente relevante que pueda presentar esto aquí y por eso os agradezco extraordinariamente esta oportunidad, porque, claro, AEMET tiene una gran tradición en este sentido y tiene colaboradores fieles desde hace muchos años y informes regulares sobre fenología que se van editando. Por eso necesitamos aprender de vosotros y de las necesidades que tenéis para que el proyecto sea realmente útil para la comunidad. La plataforma tecnológica puede servir para motivar a nuevos colaboradores, pero también para que sea útil para los colaboradores habituales, particularmente quizá los más jóvenes que no tengan miedo al uso de las tecnologías móviles, que tengan más confianza en todo esto. En cualquier caso, pues nuestra intención es que esta intervención sea un punto de inicio de un diálogo y una colaboración fructífera con AEMET en este campo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Joan, también por tu intervención, más breve que las anteriores, pero yo creo que entre las tres nos dan una visión clara del tema básico de esta jornada, que era cómo llegar al ciudadano y cómo llega el ciudadano hacia nosotros utilizando herramientas que las tecnologías de hoy permiten
en las dos direcciones. Quiero decir, no solamente la captura de los datos, sino también, como se ha señalado en alguna de las presentaciones, en el uso que luego se hace por los ciudadanos de esa información. Vamos a abrir el coloquio. Espero que haya preguntas, que haya cuestionamientos o solicitudes de información más amplia. Veo que hay también gente que está en contacto con los aficionados o incluso aficionados en la sala, y puede ser un momento interesante para dialogar. Por organizarnos, quizá, porque como estamos todas las delegaciones o muchas delegaciones conectadas y sería un poco problemático, vamos a empezar por preguntas que pueda haber aquí en la sala en Madrid. Si no hubiera ninguna, pues miraríamos a ver si hay una en las delegaciones, y si no, pues después de Madrid pasaríamos a las delegaciones. Así que, pues ya sin solución de continuidad, abro el debate. ¿Hay alguna pregunta aquí en la sala? Espero que haya, porque yo creo que son temas muy interesantes que además nos suenan, ¿no? Porque la colaboración ciudadana es algo que en AEMET está muy metido en los genes, ¿no? Si necesitamos un micro, alguien. Porque si no, las delegaciones no oyen. Recordad siempre, antes de hacer ninguna pregunta, que es necesario activar el micrófono. Hola, ¿qué? Buenos días. Llamo desde Aragón. Creo que van a hablar primero. Tenemos una pregunta, perdona, tenemos una pregunta desde Madrid y luego, si quieres, pasamos a Aragón. Vamos a escuchar primero la de Madrid. Hola, buenos días. Mi nombre es Isabel y, bueno, trabajo en el área de aplicaciones. En concreto, tengo un grupo de calidad del aire. Y, bueno, trabajo también dentro de un proyecto europeo donde se trabaja con los datos de Sentinel para el tema también de composición química. Entonces, has comentado que una plataforma donde se podrían poner esos datos es en Amazon. Es verdad que la ESA, cada vez que le preguntas sobre los datos de satélite, te dice que coloques una antena, que es lo que yo recomiendo a todas las empresas que vienen a hablar con nosotros, que es lo único que pueden hacer. Tú has dicho que eso tendría unas pegas. ¿Cuáles serían las pegas de ponerlo en Amazon? Bueno, quizá antes de ponerlo en Amazon, ¿cuáles son las pegas de poner una antena? Primero vamos a empezar por ese lado, ¿no? ¿Por qué desde mi punto de vista pues no facilita el uso? Entonces, bueno, el coste obviamente de operar una antena y que cada uno escuche y demás, pues yo creo que no se le escapa a nadie, y sobre todo si queremos fomentar empresas que creen nuevos servicios, digamos, desde cero, pues normalmente la inversión en eso pues no lo facilita, ¿no? Entonces, pues teniendo de antemano que poner una antena en tu propia oficina no es la manera más cómoda para que una empresa pueda empezar a utilizar los datos. Ahora bien, ¿cuáles son las pegas con ponerlo en Amazon? Que normalmente sería uno de los... Normalmente los problemas que suelen presentar agencias europeas, bueno, no solamente europeas, también americanas, pero europeas en particular, es una sensación de pérdida de control. La sensación de que al no tener ellos los datos y no distribuirlos ellos, sino ponerlo en una plataforma externa, digamos que pierden el control sobre su uso. Esto es una apreciación bastante común, ¿no? Que sinceramente yo no creo que sea cierta. Se pueden poner, digamos, sistemas también de control en Amazon para ver quién utiliza los datos en Amazon, ¿no? Pero esa es una de las primeras reticencias que nos encontramos. La segunda suele ser desde un punto de vista yo diría lo que es casi orgullo tecnológico, que nos encontramos muchas veces en las organizaciones europeas. Nos encontramos con que, junto con el proyecto, por ejemplo, de Sentinel, se han desarrollado un montón de proyectos alrededor del FP7, el Horizon 2020, de plataformas cloud en Europa para el uso de tecnología geoespacial. ¿Qué es lo que pasa? Y la respuesta de la ESA suele ser precisamente no hace falta Amazon porque estamos desarrollando un proyecto para que lo hagas en nuestro cloud de una forma mucho mejor. ¿Cuál es la realidad del mercado? Que esos proyectos normalmente son proyectos científicos, proyectos donde tienen un desarrollo, normalmente cuando se termina el desarrollo y muy pocos de ellos luego son viables comercialmente. Entonces, la realidad es que no concuerda, digamos, la realidad de un modelo de negocio. Cuando tú, como una empresa, quieres realmente hacer un producto que está en continuo funcionamiento, necesitas plataformas realmente sólidas que se mantengan durante el tiempo, ¿no? Y entonces, normalmente este tipo de soluciones académicas a problemas de cloud normalmente no responden a las necesidades de las empresas.
Pero este suele ser uno de los argumentos que más se utiliza por parte, por ejemplo, de la ESA, ¿no? Y esto también lleva mucho al problema de Europa normalmente de la sensación de, bueno, si los datos están en mis servidores, entonces yo pues tengo como un control en particular. La realidad es que a día de hoy Internet no funciona de esa forma. Internet ahora mismo, cuando decimos que nuestros datos están en un lugar, probablemente ya están en todo el mundo replicados de millones de formas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto es un poco quizá para mí, desde mi punto de vista, pues un reto que tienen muchas instituciones europeas de darse cuenta de cuáles son las tendencias de procesamiento y uso de datos, ¿no? Para poner, digamos, para sus productos y los datos que ellos generan de una manera más accesible para que sean más utilizados. Si no, pues nos enfrentamos a un problema que cada vez se ve más, que es que la NASA, el USGS, los organismos americanos tienen muchísimo mayor impacto que los europeos con inversiones incluso muchas veces menores. Y eso es algo que para mí me parece que es un problema. Bueno, es un problema y está haciendo que Europa pierda muchas veces el tren, digamos, de la innovación en este sector. Entonces, pero vamos, esos son los dos casos normalmente, las dos razones que me suelo encontrar. Desde Santander, si se puede intervenir. Sí, bueno, como tema. Perdona, primero teníamos una pregunta de Aragón, sí, pero por orden, porque sobre esta misma pregunta intervenir para complementar. Adelante, Cantabria, entonces. Sí, es para indicar que sí que existe una plataforma cloud europea que tiene suficiente solidez, que es la misma que está procesando los datos del CERN, por ejemplo. Y esta plataforma es estable en el tiempo, lleva funcionando ya bastantes años y seguirá funcionando. Y respecto a Amazon, el primer problema que hay es el coste. El coste de Amazon de transferir simplemente los datos no es un coste en absoluto pequeño. Mientras que las plataformas europeas académicas, que están servidas por debajo por la red YAN con una capacidad bastante superior a casi todas las redes comerciales, sí que son capaces de hacer esta transferencia de datos a los centros distribuidos donde se puede procesar. Y esto está disponible ahora mismo en España y para todos los investigadores y proyectos también académicos. Bueno, obviamente sí. Como has dicho, está disponible, hay muchas infraestructuras disponibles para investigadores, pero no para empresas que quieran realizar productos comerciales. Normalmente, para eso es necesario llegar a unos acuerdos particulares. Bueno, es mi experiencia, no sé acuerdos que ya existen, con algunas empresas en particular, no con cualquier startup en Europa. Creo que había una pregunta en Aragón. Sí pediría a Barcelona, mientras no intervengan, que apaguen el micro, porque si no, cuando se trata de enfocar al que hace la pregunta, salen ellos. Entonces, luego cuando pregunten, pues o tengan que contestar, se lo hacemos. Por favor, indicar quien pregunte a quién va dirigida la pregunta, aunque parece obvio, a veces pues no lo es tanto. Aragón. Sí, hola, ¿qué hay? Buenos días. La pregunta iba dirigida a la última intervención respecto a la fenología, ¿no? Al tema, que es un tema que hemos querido potenciar muchas veces y que encontramos el problema precisamente de tener gente dispuesta a hacer este tipo de observaciones, ¿no? Porque la cantidad de especies, tanto vegetales como animales, que se pueden observar es enorme y entonces requeriría una coordinación entre la gente que quisiera hacer este tipo de observaciones. Me ha parecido muy interesante, ¿no? Y bueno, simplemente saber cómo podríamos ponernos en contacto con ellos para intentar potenciar este aspecto. Me parece muy interesante, vamos. Supongo que querrá contestar Joan, que era quien planteaba el proyecto. Sí, bueno, puedes conectar con nosotros en el CREAF. Esto es un poco liado, pero aquí tenemos el CREAL, y que son unos epidemiológicos de estos, y tenemos el CREAF, que son unos forestales. Entonces yo soy del CREAF. Bueno, el nombre se parece, pero nos conocemos, pero no tenemos relación institucional. Y lo dicho, que podéis contactar con nosotros en el CREAF. Nosotros estamos a punto de empezar el proyecto, quiere decir que es el momento ideal para establecer una red de usuarios, para establecer una red de colaboraciones y para que nos digáis exactamente qué es lo que los usuarios necesitan y cómo podemos generar el mejor desarrollo posible, el desarrollo más útil posible. Ya te digo de entrada que aunque la cantidad
de posibilidades fenológicas que podríamos llegar a almacenar es importante, nos vamos a limitar solo a especies vegetales, probablemente arbóreas. Pero bueno, también podemos considerar otras cosas, o como mínimo tener eso en mente cuando diseñemos la aplicación. Sí, por eso lo decía, ¿no? Que era muy interesante el coordinarse y el intentar seleccionar las especies más significativas, porque es mejor coger unas pocas, pero que las hagan muchos, ¿no? No tener muchas y tener pocos datos, ¿no? Por eso veo interesante el que haya una coordinación en ese aspecto. Estoy completamente de acuerdo, y además el tema del volumen es importante porque nos permite también generar control de calidad, porque nos permite detectar observaciones extrañas y aumentar, por tanto, la confianza en los datos que estamos recogiendo. Pues muy bien, pues venga, adelante. Gracias, Rosario. Bueno, gracias, Rafa, por la pregunta. Yo quisiera recordaros que desde el CREAL Tania nos hacía a nosotros también preguntas, porque ellos tienen mucho interés en saber cuáles pueden ser las perspectivas desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿no? En este caso ya no tanto como meteorólogos o como personal de AEMET, sino como ciudadanos comprometidos. ¿Pensáis que realmente vosotros mismos, si os invitaran, como es en el caso de Barcelona, a instalar unos sensores en vuestro domicilio o a aportarlos cuando vais haciendo deporte por un parque o una bicicleta, estaríais dispuestos a hacerlo? ¿Y en qué condiciones, tal vez, ¿no? Yo creo que también es interesante volcar ese tipo de datos hacia la sala o hacia las delegaciones. Quien quiera contestar, si hay alguien que se anima, que aquí también hay ciclistas. ¿O es que hay escepticismo respecto a este tipo de observatorios? Yo incluso me atrevería a decir, a hacer una pregunta más general, que es si realmente estamos pidiendo demasiado de la gente, porque claro, la conexión a Internet y la web nos está dando tantas posibilidades cada uno de nosotros que al final no sabes te tienes que seleccionar, ¿no? Por tanto, efectivamente, motivar a esos usuarios es uno de los problemas que mi compañera sin duda enfatizaba. Yo tengo un comentario al respecto que también aplica un poco pues cuando hablaba antes del proyecto All Weather, cuando lo planteamos, es cómo motivar la participación ciudadana. Y muchas veces no es tanto en algo que desde mi punto de vista que hay que tener en cuenta, es que muchas veces hay que pensar en cómo hacer las cosas mucho más sencillas a esos voluntarios que van a participar. Y bueno, instalar, y bueno, lo hemos visto en el vídeo, ¿no? Llevar un dispositivo en el pecho mientras nos están montando en bici, pues solamente va a ser accesible a un número de usuarios, ¿no? Gente muy motivada, que está muy involucrada en el proyecto. Y esa capa de gente es muy importante, son los que, digamos, que muchas veces empiezan ese tipo de comunidades. Ahora bien, si quieres realmente conseguir llegar más, a un mayor número de personas, normalmente hay que quitar muchas barreras. Y una de ellas, por ejemplo, ¿por qué nos parece tan interesante, por ejemplo, utilizar Twitter como sensor? Porque básicamente recoges información que ya está generando el usuario sin necesariamente tener que hacer un trabajo extra, ¿no? Ejemplos ahí pues pueden ser, por ejemplo, pues dispositivos o aplicaciones que puedan funcionar en el móvil de forma que no te gasten la batería, que no tengas que tener un continuo cuidado especial para ellos. Entonces normalmente hay que buscar soluciones que sean lo menos intrusivas posibles. Por ejemplo, un caso que me parece muy interesante es una aplicación que se llama Strava. Es una empresa privada que desarrolla un software para móviles para ayudarte a guardar las rutas cuando vas corriendo o en bicicleta. Y bueno, tiene un sistema de gamification donde compites con otros usuarios en los mismos tramos. Y bueno, se ha convertido en un producto muy popular. De hecho, tan popular que se ha convertido en mejor sensor sobre dónde están los ciclistas en las ciudades que la información que tienen los propios ayuntamientos. Y entonces ahora mismo esa empresa colabora con ayuntamientos para definir mejor cuáles son las potenciales rutas de bicicleta dentro de una ciudad. Eso es un caso de uso muy claro, donde es un subproducto de un modelo de negocio que en su caso es la competición, digamos, entre los usuarios.
para mejorar la ciudad. Y eso yo creo que es un poco también lo que muchas veces es muy interesante pensar cuando se hacen este tipo de proyectos. Cómo se puede utilizar, digamos, los datos que ya generan los ciudadanos de una forma para sacar este tipo de subcasos. Por último, otra área también que hay que tener en cuenta, cuando decíamos esa persona que lleva un dispositivo en el pecho cuando va en bicicleta, pues una persona muy involucrada en el proyecto. Por ejemplo, en All Weather tuvimos que buscar primero ese tipo de perfiles, de personas que sabíamos que, es realmente aburrido transcribir una página de este tipo. Pero ¿cuáles son las razones que les podemos dar, aparte de que sea interesante, para crear esa semilla de comunidad que luego lo haría crecer? Y entonces, en ese caso, pues buscamos a gente que estaba interesado en temas en historiadores, que estaban interesados en los archivos históricos. Y, por ejemplo, en temas de calidad del aire, pues uno que se me ocurre muy claro son, por ejemplo, los periodistas. Hablaban de sensores fijos. Pues obviamente los periodistas son una comunidad que tiene mucho interés en poder saber si los ayuntamientos están dando información correcta y ese tipo de vigilancia, ¿no? Lo que ahora llamamos periodismo de datos, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, es identificar ese tipo de comunidades que te pueden servir de semilla para empezar, digamos, el proyecto y que luego se amplíen a un mayor número. Y eso lo hemos visto en prácticamente todos los proyectos de Citizen Science. Igual con OpenStreetMaps, cuando antes hablábamos de mapas, las primeras generaciones eran gente que tenía que utilizar un dispositivo GPS que llevaba en su bolsillo para trazar rutas. Era tremendamente complicado contribuir al proyecto. Solamente gente con muchas ganas llegaba a contribuir. A partir de ahí la tecnología se va simplificando y ahora mismo contribuir a OpenStreetMaps es muy sencillo. Pues ese es, digamos, el recorrido normalmente que este tipo de proyectos tienen que llevar, o que normalmente funcionan. Gracias, Javier. Veo que tenemos una pregunta aquí en Madrid. Hola, soy Felipe Fernández de la Universidad de Cantabria, del Instituto de Hidráulica Ambiental. Mi pregunta es sobre el uso de los datos de crowdsourcing, y es que desde el punto de vista científico nosotros no solo estamos interesados en el dato, sino en más información sobre el dato para poder usarlo o no. Entonces, en este sentido, ¿qué esfuerzos se están tomando para metadatar esa información? Yo creo que cualquiera de los ponentes puede realmente intervenir, ¿no? Uno, bien los que realmente toman los datos, o bien quien los gestiona, ¿no? Bueno, en el caso nosotros hemos trabajado en 4 proyectos de crowdsourcing. Uno era All Weather, otro se llama Planet Hunters para búsqueda de planetas, otro para clasificación del suelo marino y otro de biodiversidad, digitalización de colecciones biológicas. Normalmente cuando defines un proyecto de crowdsourcing tienes que definir también el proceso de calidad, digamos, que vas a utilizar para comprobar los datos. Como decía en el caso de All Weather, pues por ejemplo utilizábamos múltiples transcripciones de personas que obviamente no se conocen y lo utilizamos como una forma para machear esa calidad. Al final lo que haces luego son algoritmos donde compruebas pues si realmente hay un momento donde da igual cuántas más personas preguntes sobre una página en este caso, que el resultado, la información que obtienes es la misma, ¿no? Entonces es una forma que normalmente se utiliza, por ejemplo, en digitalización. Y eso, por ejemplo, queda normalmente reflejado en lo que son en los papers científicos que luego se publican, toda la metodología de cómo has garantizado que los datos que tienes por lo menos son los que están escritos. Eso no significa que los que esté escrito luego también sea correcto, pero por lo menos que has hecho una transcripción correcta. En el caso de Planet Hunters, por ejemplo, era un proceso diferente, era de categorización de señal, de una gráfica. En realidad lo que juegas ahí siempre es con el volumen. Realmente un proyecto de crowdsourcing tiene que generar suficiente volumen como para poder crear sistemas de autocontrol dentro de ese volumen, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso sí que hay muchos mecanismos diferentes, de donde coges muestras, compruebas, y normalmente nosotros en los proyectos que trabajamos a través de una plataforma que se llama Citizen Science Alliance, lo que sí que hacemos mucho hincapié es en que todos los proyectos de Citizen Science en los que trabajamos tiene que haber un equipo de investigadores detrás que garantizan la metodología. De tal forma que no solamente sabes que el resultado del proyecto va a ser científicamente relevante, que lo quiere utilizar un científico, sino que también la metodología que has utilizado es válida para ese experimento, ¿no?, que están realizando, ¿no? O sea, no es lo mismo cosas tan sencillas como si, por ejemplo, pusiéramos en el interfaz donde digitalizas en All Weather algún tipo de ayuda en el lateral que indicara
algo que hiciera que, digamos, que las temperaturas fueran hacia arriba versus, o sea, un redondeo hacia arriba versus hacia abajo, pues puede cambiar totalmente el dato, ¿no? El resultado final. Y eso, pues normalmente es nosotros lo que utilizamos un panel científico de control que asegura que la validez del proyecto. No sé si desde Barcelona, Tomás o Tania, queréis también contestar sobre la cuestión de los metadatos de las observaciones ciudadanas. Sí, mira, yo lo que quería comentar es que nosotros trabajamos con sensores que son comerciales, son sensores que aún están por validar, y lo que trabajamos aquí es intentar validar los resultados a partir de las estaciones de referencia. Siempre la Generalitat tiene aquí una red de sensores fijos que son los que realmente nos dicen si nuestros datos son buenos o no tan buenos, si debemos mejorar estos sensores, y estamos trabajando actualmente en eso. Yo, como no trabajo con los metadatos, poco más puedo comentar. Yo me suelo añadir que, por un lado, el control de calidad, a veces los propios ciudadanos se controlan entre ellos, y por lo tanto esto nos añade un nivel, que el linaje de cada uno de los datos, es decir, mantener el origen de cada una de las observaciones ligada al usuario que la ha producido, es importante para mantener la calidad. Y esto lo digo porque uno de los proyectos que has mencionado antes, CobWeb, están especialmente interesados en esto, y están utilizando los resultados de un proyecto en el que coordinamos nosotros de calidad de datos, que se llama GeoBiqua. Y lo último que, si queréis, añado ya para hacer un poco de polémica, es esto de los premios, y cuidado con los premios, porque intentando estimular al ciudadano podemos intentar utilizar estrategias de darles premios y todas estas cosas, pero esto puede ir en contra de la calidad de las observaciones, al ser los usuarios quizá menos interesados en este sentido y más solo buscando el premio. Yo no sé si, Javier, quieres intervenir por alusiones o... Nosotros en realidad nunca hemos entregado un premio físico. Bueno, sí que entregábamos uno, pero bueno, realmente representativo. Es cierto, o sea, en el caso de los proyectos de ciencia ciudadana que trabajamos, siempre tienen una característica, es que los voluntarios tienen interés en ayudar a la ciencia. Y ese creemos que es la parte más fundamental digamos, de la participación. Por eso tiene que ser relevante, y por eso tenemos que darles la garantía de que el trabajo que hacen en un proyecto de ciencia ciudadana va a servir para un investigador, que no están recopilando datos digamos, sin sentido. Luego los premios que los trabajamos, cuando hablaba antes de ser capitán de un barco, no deja de ser capitán de un barco virtual en una página web. A ver, vamos a ver, no es un premio particularmente... Lo que sí que es verdad que proporcionan, pues por ejemplo, nosotros veíamos tweets de gente diciendo: voy dirección sur con buen viento y bueno, hacia ¿no? Entonces, este tipo de involucración, o sea, realmente sí que es importante definir formas en donde la gente se conecte con el proyecto. Pero sí, estoy de acuerdo, donde yo no creo que los premios físicos sean un buen incentivo. Hicimos un proyecto de biodiversidad, de digitalización de colecciones, y sí que hicimos que a la persona que más había ayudado en todo el proyecto, porque hay gente que normalmente se involucra muchísimo, sí que le invitamos a dar un paseo por las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Londres, ¿no? Natural History Museum. Pero bueno, porque era un hombre que había dedicado, pero diríamos, no sé, muchísimas horas en ayudar al proyecto, y bueno, pues se consideró que era algo bonito. Pero es verdad, estoy de acuerdo, donde yo no creo que la motivación tenga que ser económica, porque puede cambiar el producto, sí. Hola. Gracias, Javier, de nuevo. ¿Hay alguna pregunta más aquí en la sala? Sí, otra pregunta también. Bueno, esto es más dirigida a AEMET. Nosotros desde la Universidad de Cantabria trabajamos mucho con AEMET Cantabria, les mando un saludo desde aquí, y conocemos las políticas que tenéis sobre el uso de datos. Estamos viendo que hay una tendencia hacia el Open Access. Me gustaría saber cuál es la política de futuro que vais a seguir sobre esto. ¿Vais a ir hacia esa línea o no? Gracias. Muy buena pregunta. Lo que no sé si soy el adecuado para contestarla. Me hubiera gustado que en este momento hubiera podido estar presente nuestro máximo responsable.
Bueno, yo creo que la tendencia hacia la apertura de datos es general, ¿no? Es general en GEOS y formamos parte de eso. Hay una serie de normas europeas que imponen esa tendencia también. De hecho, tenemos un set de datos abiertos, bueno, pues que es pequeño de momento, pero en el futuro irá creciendo. Ahora lo que tenemos es una limitación que nunca se entendió, ¿no? Es porque se levantó en un momento determinado la veda, digámoslo así, sobre los datos y de pronto se volvieron otra vez digamos, a proteger o a tener que obtenerlos mediante una contraprestación, ¿no? Económica y con el consiguiente papeleo también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un marco legal que necesariamente hemos de cumplir, porque si no nos meterían en la cárcel, entre otras cosas, ¿no? Hoy día, sobre todo, ¿no? Con la cantidad de problemas que tenemos por perjudicar al erario público, ¿no? Entonces, mientras que exista un marco legal, que es el que hay, que evidentemente se está trabajando en modificarlo, hay que cumplirlo. No se puede alegremente decírmelo salto, porque después viene la intervención del Estado, viene el Tribunal de Cuentas, que parece que al ciudadano le pillan lejos, pero en la práctica al funcionario sí que nos da miedo, ¿no? Entonces, la tendencia efectivamente es hacia datos abiertos, ¿no? En general, ¿no? Es una tendencia poderosísima, datos abiertos con acceso libre y con, en todo caso, costes de reproducción en algunos casos particulares, ¿no? ¿Cuándo se va a producir? Pues no lo sé, no te lo puedo decir todavía, pero se está trabajando en ello. ¿Puedo preguntar, a relación de eso también, curioso, es muy buena pregunta. ¿Hay algún estudio realizado sobre el valor creado por la AEMET por sus servicios versus, digamos, bueno, entiendo que la cantidad de dinero que cobra AEMET por acceso a sus datos es público, ¿no? Como toda la información, ¿no? Y bueno, ¿hay algún tipo de estudio sobre el valor generado por la AEMET? En particular sobre AEMET se está trabajando ahora. Lo que pasa es que el estudio, que yo sepa, todavía no está publicado, pero sí que hay innumerables estudios del valor que produce la información meteorológica, tanto el puro dato como el servicio, en diversos sectores económicos. Hay muchísimos estudios, es una línea de trabajo que todos nuestros colegas en servicios meteorológicos han puesto en marcha hace años y también aquí se está poniendo en marcha en este momento. Y bueno, pues en AEMET hace ya unos cuantos años, en el año 2007, organizamos por cuenta de la Organización Meteorológica Mundial una macroconferencia, una conferencia mundial sobre beneficios económicos y sociales de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos, ¿no? Donde hubo muchísimas presentaciones que probaron claramente que la información meteorológica, sobre todo para los gobiernos, no es un gasto, es una inversión además tremendamente rentable, ¿no? Tanto de cara a evitar daños, perjuicios económicos por desastres naturales, en particular los desastres de origen hidrometeorológico, como para apoyar el crecimiento económico de muchos sectores, ¿no? Entonces, sí que hay muy buenos estudios. Por ejemplo, Met Office tiene uno que demuestra el valor de sus servicios meteorológicos para el público. Está publicado, está disponible en Internet con acceso abierto, y hay muchos otros, ¿no? El Servicio Meteorológico de Dinamarca. En fin, hay una página web también, una página dentro de la página web de la Organización Meteorológica Mundial sobre beneficios económicos de la información meteorológica. Si uno cruza eso con el coste, tanto, digamos, de inversión de los gobiernos como el coste de quien adquiere los datos, realmente se demuestra que es una inversión muy rentable. No te he contestado con mucho detalle porque no tenemos datos nosotros, pero sí que hay muchos estudios publicados que te facilitaré gustoso. No, a veces me pregunta mucho esto. También hay otra serie de datasets, digamos, que tienen, digamos, que están, digamos, en la misma situación, ¿no? El Instituto Geográfico Nacional también tiene, digamos, está un poco en la misma situación. Y yo el ejemplo que siempre pongo ahí es el hecho de que para mí los datos meteorológicos son prácticamente como el GPS. Nadie diría ahora mismo que deberíamos de cobrar la señal por GPS porque entendemos que es una inversión y que genera mucho más valor estando abierto que estando cerrado. Y que eso ha proporcionado pues que ahora mismo haya muchos más casos de uso, ¿no? Entonces, pues yo siempre hablo un poco, me parece un poco el mismo caso. Sí, ciertamente en cualquier conferencia de las que hay de reutilización de datos del sector público
y hay una la semana que viene aquí en Madrid, una conferencia internacional. Realmente uno de los ejemplos prototípicos es la información meteorológica, que es una capa más en multitud de aplicaciones de uso tanto ciudadano como de empresas, de negocios, ¿no? O sea que realmente es cierto. Sí, Isabel. No, siguiendo con este tema, que tú lo has comentado antes, precisamente los servicios norteamericanos, que están abiertos al público en todo, tanto datos de medidas como modelos numéricos, es verdad que en la comunidad en general mundial se utilizan muchísimo más que los europeos, siendo a veces, por ejemplo, en modelización numérica bastante mejor los europeos, por ser libres. Y eso es verdad que al final, ¿cuánto saca un servicio meteorológico? Que es lo que tú no le has contestado exactamente, ¿cuánto ganamos nosotros por la venta de datos? Que seguramente es una ridiculez al lado de lo que se podría sacar de negocio si esos datos estuvieran libres, que es lo que hacen con los servicios norteamericanos. Yo sé que es una política europea que, bueno, pues que es distinta que la americana, pero yo observo cuando viajo por ahí que la gente utiliza muchísimo la modelización numérica, por ejemplo, americana, siendo bastante peor que cualquier europea. Y eso es una pena, porque al final perdemos visibilidad, perdemos utilidad, cuando además se está invirtiendo muchísimo dinero. Todos estos centinelas cuestan un dineral, van a proporcionar tener ahora mismo un modelo meteorológico con química incluida, que va a ser un pionero en el mundo, y solamente va a estar accesible, gracias al Copernicus, va a estar accesible a las empresas europeas, pero no al resto. O sea, que es una pena que al final perdamos campo por no estar en libre. Yo soy partidaria de la libertad de datos y de movilización, pero que es una pena porque al final tampoco se gana tanto dinero, yo creo. Bueno, veo que habéis tocado un tema, digamos, candente, incluso en el debate interno, ¿no?, de la casa, ¿no?, que realmente se lleva muchos años dándole vueltas y a ver si conseguimos llegar a una conclusión que además yo creo que va a ir por esa línea, ¿no? Porque realmente es la tendencia mundial, incluido en Europa ahora mismo. Desde la Comisión Europea se impulsa esto, hay normativa, como ya se mencionaba antes, Inspire y otras, ¿no?, que te hacen realmente ir a una política mucho más abierta, ¿no? ¿Alguna otra petición aquí de palabra en la sala? ¿En las delegaciones hay alguna? Hola, sí, desde Sevilla. Sí. ¿Qué tal? ¿Se oye bien? Bueno, gracias a todos por las presentaciones y enhorabuena. Yo quería volver al tema de la movilización de del público, de los usuarios. Nosotros, y contar un poco lo de Sinovas, nosotros, pues efectivamente, Sinovas es nuestro sistema para recoger observaciones singulares meteorológicas por particulares. Es un poquito engorroso, hay que conectarse a nuestro sistema en Internet, hay que darse de alta, registrarse, pero lo que hemos hecho en primera instancia es tratar de, ya llevamos más de un año, se va dando a conocer, se va fortaleciendo y cada vez va costando trabajo, pero cada vez tenemos más registros, pues hemos tratado de acudir a las asociaciones de gente más interesada por la meteorología, a las asociaciones de aficionados y de darles publicidad ahí. Es verdad que también hemos buscado alternativas que sean más fáciles y que no haya que registrarse, como Twitter. Entonces también estamos utilizando Twitter, estamos tuiteando información y recogiendo información a través de Twitter. A propósito de esto quería hacer una pregunta quizá para Joan, que me parece que tiene intención su proyecto de recoger la información fenológica vía Twitter. Twitter es una información muy efímera y a veces también he visto que tienes previsto mediante algún juego o algo así validarla. ¿Cómo vas a procesarla? ¿Cómo vas a conseguir que esa información que te llegue en un tweet acabe almacenada en algún sitio donde puedas trabajar con ella? Gracias. Gracias, Delia. Vamos a pasar a Joan, entonces, a que me haga la pregunta y luego, si alguien más quiere responder de los ponentes, por supuesto, bienvenidos. Tienes razón en que la información de Twitter es efímera y por ello necesitamos un mecanismo de recogida de esa información. Twitter nos da una API, nos da una interfaz de programación que nos permite acceder a los tweets de una manera automatizada, pero lo tenemos que hacer rápido, porque las bases de datos de Twitter caducan con rapidez tal como tú indicas. Nuestra intención es, ya lo he apuntado al principio, seducir a los usuarios que utilicen un hashtag
concreto para que sea esa información fácilmente detectable y a partir de allí crear con esos tweets una base de datos y analizarla después. Y es esa base de datos la que vamos a mantener nosotros y la que va a ser utilizada para el juego de validación posterior. En este sentido, utilizamos Twitter más como una interficie de captación de datos que como un sistema de almacenamiento. Solo por, esto es una cuña publicitaria, pero CartoDB soporta el acceso a todo el archivo histórico de Twitter en tiempo real. Tenemos acceso al Firehouse y podemos hacer consultas hasta desde el primer tweet hasta el de hace medio segundo. Entonces, si podemos colaborar en esa parte puede ser muy interesante. Algo también a tener en cuenta es que cada vez, las redes sociales cambian continuamente. Pensar también a lo mejor en la utilización de Instagram, que está también ahora muy popular para el tema, sobre todo en fenología. Entiendo que muchas van a ir asociadas a fotografía y normalmente es una plataforma más utilizada para en temas de fotografía. Y ese tipo de fuentes de datos están disponibles normalmente a través de APIs comerciales, pero si estáis interesados podemos hablar de ello porque nosotros tenemos acceso a esas fuentes de datos. Gracias de nuevo. ¿Alguna pregunta más? ¿Delegaciones o la sala? Desde Tenerife, si puedo comentar una cosa, soy Chema. Sí, adelante. Bueno, me han surgido una pregunta y un comentario. La pregunta es en relación a los servicios de Amazon, que yo la verdad que no conozco muy bien cómo funciona. Tengo una ligera idea, pero también un poco en relación con esto de darle valor a los productos que se generan y demás. A mí me gustaría saber si sería posible de alguna manera negociar, convencer a Amazon, a estas empresas, que el llevar ahí una serie de datos como los que puede suministrar, no sé, un organismo como AEMET o el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, si el uso de esos datos pudiera repercutir también en un beneficio económico para el que los suministra, que no sea solo un coste el llevar los datos ahí, sino que, igual que alguien que sube un vídeo a YouTube y si es visionado muchas veces y genera unos beneficios por publicidad, pues recibe unos ingresos, el uso de estos datos en una plataforma como Amazon, que también atrae a la gente ahí a computar con ellos, a hacer los cálculos, y eso no es publicidad, pero supone un beneficio económico para Amazon, pudiera repercutir de alguna manera en el organismo que los suministró y darle ya de esta manera pues ya una medida directa al valor de esos datos que sube cada organismo. Entonces, esa era la primera cosa que se me ha ocurrido, que me gustaría preguntar, aclarar, a ver si Amazon o alguna otra plataforma de este tipo funciona de esta manera o si sería negociable o no. Y bueno, la otra cosa era en relación al proyecto de medida del CREAL de la contaminación atmosférica, porque se me ha ocurrido también como sugerencia, a lo mejor, quizás es algo que ya han contemplado, que en bastantes ciudades ahora mismo ya hay servicios municipales de alquiler de bicicletas, que son bicicletas que están recorriendo la ciudad. En algunos casos, muchas veces, en algunos casos es gratuito, en otros no. Cada ciudad tiene un funcionamiento diferente. Creo que en Madrid ya está también funcionando algo así. Y yo le veo inconvenientes, pero también muchas ventajas. ¿Por qué no poner estos aparatos de medida en esas bicicletas? Una sugerencia, que se me ocurre hacer. Que van a hacer probablemente mucho más recorridos que una bicicleta particular de una persona. Y bueno, nada más. Sí, es lo que quería comentar. Gracias. No sé quién quiere contestar primero sobre la pregunta de Amazon y luego preguntamos directamente al CREAL. La idea de la bicicleta me encanta. Buena idea. Con respecto a Amazon, comentar que, Amazon es un ejemplo, o sea, hay otras plataformas, pero Amazon y la mayor parte de las plataformas tienen programas de lo que llaman de datasets públicos. Esos datasets públicos son totalmente gratuitos y no cuestan dinero, o sea, es decir, el storage, el guardar el almacenaje lo proporciona enteramente gratuitamente Amazon. ¿Por qué? Porque obviamente si luego vas a utilizar esos datos en Amazon, pues yo que voy a usarlos, yo pagaré por los servidores dentro de Amazon para utilizarlos. Entonces no tiene sentido que ellos te cobren a ti por dejar tus datos ahí. Entonces, y tienen ya disponibles, pues por ejemplo, todo el genoma humano está disponible en Amazon para su análisis. Todo el censo de datos
el censo demográfico de Estados Unidos está entero disponible en Amazon. Algo parecido al catastro americano también está entero disponible en Amazon. O sea, son datasets y eso es una forma. Normalmente Amazon trabaja solamente con lo que llaman public datasets, donde no hay un modelo de venta. Hay otras plataformas, pues por ejemplo, pues conoceréis empresas estilo Digital Globe y demás, que sí que cobran por sus datos y satélites, y hay plataformas donde se pueden comercializar a través de ellas. Pues algunas de ellas son nosotros, de hecho tenemos acuerdos con alguna de ellas, pero luego también hay marketplaces, pues uno se llama Cloud.io, es una plataforma, diferentes que tienen ese tipo de modelos. Yo sigo pensando que sería más beneficioso el no cobrar por ellos, que es más el impacto, el valor económico generado por el uso de los datos que por el cobro de ellos. Pero bueno, sí que existen posibilidades. Y con respecto a Amazon, como digo, el hosting de todos los datasets públicos es totalmente gratuito. Con respecto a bicicletas, os dejo a... Sí, damos paso al CREAL, que nos va Tania o a Tom que nos contesten. Hola, sí, gracias por la sugerencia. Sí, lo habíamos contemplado. En Barcelona tenemos el Bithink, el querido y odiado Bithink. Y el problema con las bicis públicas es eso, que son públicas y los sensores tenemos miedo de que los puedan romper, robar, lo que sea. No son muy atractivos, pero siempre hay gente para todo, ¿no? Ahora en Barcelona van a establecer unas bicis eléctricas, el Bithink, serán de servicio público, pero estas estarán más protegidas porque estarán en parkings, o sea, en interiores de hoteles o parkings. Y es una idea que tenemos también de pedir colaboración. A veces la idea es muy bonita, la teoría la tenemos, pero la práctica es lo que nos cuesta. Ir, pedir y que nos digan, pues sí, podéis instalar vuestros sensores aquí. Y la idea nosotros tenemos 2 sensores, los fijos, que serían un poco los que crearíamos el modelo de contaminación, y los sensores portátiles que medirían la dosis inhalada. Nos interesa ver diferentes tipos de usuarios, ya no solo usuarios de bicicletas, sino gente que camina o que usa el transporte público, porque en el transporte público también estamos expuestos a la polución. Sería un poco generalizar el usuario en cuanto a la exposición personal, pero gracias por la idea. Muy bien, muchas gracias por la contestación. Yo creo que se me va haciendo un poquito tarde, siendo además viernes, y la verdad es que sería una pena ir perdiendo presencia en las salas. Sí quería yo hacerles una pregunta a cualquiera de los 3 ponentes, ¿no? Porque realmente pues hemos planteado una reunión, una charla, un debate sobre estas iniciativas que nosotros absorbemos qué es lo que está pasando por el mundo y en algunos casos ya tenemos tradición en colaboración ciudadana. Pero yo diría, y lo digo porque he visto en la difusión de esta convocatoria comentarios de aficionados diciendo, uy, no me puedo creer que haya esto en AEMET, ¿no? Si AEMET es la antítesis de lo que estamos planteando, literal, os estoy diciendo una cosa leída literalmente, ¿no? ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? Ellos, ¿qué imagen tenemos frente a una empresa que hace uso de datos, frente a 2 institutos de investigación en Cataluña? ¿Ellos ven que existiría alguna posibilidad o nos ven de otra manera, con absoluta crudeza, porque en el fondo las verdades no escuecen, las verdades sirven para reflexionar? Primero va Barcelona. Bueno, pues nuestros colegas de Cataluña, a ver qué nos dicen. Tú tienes fama de polémico, o sea que yo... Adelante. No sé, si quieres lo digo. Yo creo que no voy a sorprender a nadie en decir que nos gustaría a todos que la información de AEMET estuviese accesible de la mejor manera posible y que fuera fácil. Y el hecho de poner barreras, claro, viniendo de un organismo de investigación, a nosotros que tenemos unos presupuestos limitados, pues cualquier barrera, ya sea económica o ya sea de acceso, nos es especialmente importante. Además, a nosotros nos gusta hacer estos estudios a largo plazo, es decir, tener desde el primer hasta el último dato y hacer estudios de cambio y estas historias, y ahí es incluso más difícil, porque a veces la tendencia, y ahora ya no estoy
diciendo que sea AEMET quien lo haga. La tendencia es poner el último dato a disposición, el dato más actual, esa temperatura de hoy, pero luego si yo quiero saber qué pasó hace 15 días, pues ya tengo más dificultades y el año pasado imposible. Y eso sí que es importante. Mi sensación es que, y ahora voy a ser optimista en ese sentido, mi sensación es que hay sensibilidad. Y eso es un paso muy importante. Hay sensibilidad, se está escuchando, y yo creo que estas barreras van a desaparecer muy rápido, porque si no las sacamos nosotros, pues tal como se ha dicho aquí en esta sala, los americanos las sacan primero y después usamos datos que no es lo mejor que podemos usar, y es una pena, y todos lo sabemos. Bueno, yo nada añadir, lo que estoy totalmente de acuerdo con Joan, lo que ha comentado. Javier. Bueno, en fin, yo también estoy totalmente de acuerdo. O sea, me refiero, yo lo veo como, esto es como Uber. O inventamos nuestro propio Uber, o Uber va a venir y nos va a comer, o Airbnb. Y esto está pasando en tantas cosas, ¿no? En Internet está pasando a toda marcha, en todos los sectores. Entonces, pues yo cuando miro la AEMET, pues veo un poco eso. Veo una institución que creo que entiende cuál es el futuro, pero que se ve a veces muy digamos, pues todavía muy encapsulada, pues su marco, entiendo, pues como dices, cosas como, o sea, no entiendo que alguien pudiera denunciar la AEMET por no cobrar las tasas de acceso a los datos. Pues es algo que a mí me parece muy chocante, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ha habido pues en fin, hay cosas ahí que cuestan entender, ¿no? Pero entiendo que ese es un poco, pero yo creo que en ese sentido, pues yo creo con esperanza, porque sí que veo que, yo por lo menos personalmente sí que veo que hay ese interés, y con algunos de los productos que habéis lanzado a través de la web, pues sí que se ve que hay un poco más, que sí que hay esa intención. Yo he hecho quizá más en falta un poco más un contacto con el sector privado, más allá de los contactos que tenéis ya habitualmente, que yo supongo que la AEMET trabaja con muchas empresas ya, ¿no? Con las que les facilita datos y con las que generan modelos. Pues empresas como la nuestra no tienen ningún tipo de relación con la AEMET, y normalmente no hay esos, no sé cómo decirlo, esos espacios donde podríamos nosotros a lo mejor interactuar más con vosotros. Y eso sí quizá lo he hecho un poco en falta, que miréis más allá de lo que son ya vuestros clientes actuales, que hay muchos más clientes que tenéis de vuestra información y de vuestro trabajo de los con los que ahora mismo trabajáis. Y eso pues a lo mejor quizá pues con jornadas abiertas, no lo sé, o sea, pues ahí sí que veo que yo un poco, por lo demás, o sea, creo que estáis ahora mismo pues como digo, en el filo, pues como tantas otras organizaciones ahora mismo y organismos que tienen que hacer una reconversión en la manera en que hacían su trabajo y mirar hacia el futuro. Y yo creo que si como decimos, si se actúa bien y rápido, pues hay una gran potencialidad. O sea, nunca se van a utilizar tanto los datos meteorológicos como en los próximos años. Eso lo sabemos. O sea, los dispositivos móviles, todo este tipo de aplicaciones, o sea, nunca vais a tener tantísima demanda de información como en los próximos años. Y eso, o somos capaces de aprovecharlo, o alguien lo va a aprovechar. Y ahora mismo, pues como decíamos, o sea, si yo soy un desarrollador de una aplicación web o un servicio que quiere utilizar la información meteorológica como parte de mi aplicación, pues posiblemente utilice un servicio americano como forecast.io o weather.com, que tiene una serie de APIs disponibles, una serie de interfaces que me hacen la vida mucho más sencilla. Y como decíamos, y muy posiblemente los datos que obtenga son muchos peores que los que tenéis vosotros. Y posiblemente pague más a ellos que lo que posiblemente pagaría si utilizara vuestros datos. Pero bueno, pues esa parte, digamos, es un poco donde no sé cómo se puede conseguir, y esto ya no solamente de la AEMET, es de toda la administración del Estado en general. O sea, cómo vamos a conseguir hacer una administración del Estado que esté al servicio, digamos, de los ciudadanos y de las empresas que generan empleo para realmente, pues para que sea más útil. Y eso, pues es verdad que los americanos nos suelen llevar la delantera, pero sin embargo yo creo que los europeos tenemos la capacidad de hacer las cosas mejor. Y yo creo que si nos damos cuenta, pues yo creo que deberíamos de conseguirlo. Pues muchas gracias, Javier. José María. Sí, José María. Antonio. Sí, tenemos una pregunta de aquí desde Barcelona, de un colaborador de AEMET. Pues será la última porque ya vamos fuera de tiempo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel, formo parte de la red secundaria de climatología de aquí de Barcelona, con datos de hace 10 años, de Barcelona Ciudad, y también estoy vinculado a la enseñanza a través de la Asociación de Maestros Rosa Sensat.
Entonces, un poco la pregunta a los tres ponentes era sobre si se han planteado contactos con posibles clientes o colaboradores potenciales en escuelas e institutos. Creo que había una red con estaciones estándar que controlaba, por ejemplo, la contaminación aquí en Barcelona, que también hay datos seguramente. Esto por una parte. Y otro cliente o usuario potencial importante quizás es los agentes forestales en extinción de incendios. Ese tándem, ¿no?, que aquí también los compañeros del CREAF, justamente la semana que viene están en Toledo haciendo unas jornadas en la Escuela de Administración Pública de Toledo, haciendo tándem los agentes forestales con las escuelas de toda la península, o en fin, trabajando estos temas. Pero estos dos sectores, un poco la reflexión de que pueden ser clientes forestales del uso de estos sensores, su aprovechamiento. Y ya para finalizar, también quisiera dar a conocer, no sé si no lo conoce por si están interesados, que hay una red internacional que se llama, de raíz francesa, la meteorología de las escuelas, Météo des Écoles, al que se puede acceder bastante fácilmente desde Internet, y allí participan escuelas de todo el mundo. De españolas pues hay de Valencia, de Málaga, de Cataluña hay bastantes, del Pirineo, del Eje del Ebro, en fin, pero hay en Norteamérica, África, incluso participa la estación de la Antártida de las bases francesas que hay allí. Muchas gracias y en fin, dejo esta reflexión pendiente por si quieren añadir algo más. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que las dos perspectivas son válidas, Citizen Science y la implicación posible de unos colectivos o Citizen Observatories y también uso de esos colectivos. ¿Cómo lo veis? Y ya con esto concluimos la jornada. Bueno, desde el CREAL las escuelas siempre quieren colaborar y siempre quieren aprender, sobre todo con un tema tan candente como la polución. Ahí no tenemos problema. Lo que necesitamos son voluntarios móviles que se desplacen. Ahí tenemos más problema. Pero gracias por la sugerencia, Miquel. Respecto al fenodato, solo añadir que los proyectos FECIT son de corta duración, de un año, y las observaciones fenológicas pasan 2 veces al año. Entonces, lo estudiamos, creemos que es una buena idea. Si le damos continuidad al proyecto, sin duda lo haremos, pero en el contexto del proyecto esta posibilidad no la pudimos introducir. ¿Algo que añadir, Javier? Un poco más. Con el contexto de lo que decíamos de Citizen Science, otra comparación ahí que me gusta hacer es, ya nadie pensaría que Google va a estar conduciendo coches para mirar el estado del tráfico, ¿no? O sea, ya es ridículamente caro pensar en que Google tenga coches en todas las ciudades del mundo para mirar si hay un atasco o no. Ya depende de sus propios usuarios para que le den la información, para que la procese y la ponga de una forma útil. Pues yo creo que un poco es la tendencia que vamos a ver en muchos de estos casos. O sea, no es solamente una posibilidad de utilizar, involucrar al ciudadano en este tipo de iniciativas, es que va a ser una necesidad, por una cuestión de costes y una cuestión de efectividad. O sea que... Sí. Bueno, pues muchas gracias. Siento no poder seguir más, pero es muy tarde. Y la verdad es que yo creo que ha sido una jornada muy inspiradora. Os pido un aplauso a todos los ponentes que han participado, tanto aquí en Madrid como en las delegaciones. Y os agradezco a todos en nombre del presidente pues vuestra participación en la jornada. Veo que ha habido una nutrida participación también en las delegaciones territoriales, de lo que estamos muy contentos, porque a veces nos cuesta llegar también al lugar donde están más de 2/3 de nuestro personal, ¿no? Y creo que este tipo de mecanismos, aquí estamos viendo un uso muy claro de la tecnología, ¿no?, en nuestro favor. Pues yo creo que hoy nos han dado más ejemplos y estudiaremos cómo poderlos poner en práctica, ¿no?, en la agencia. Muchas gracias a todos y buen fin de semana.